Saludo especial, momento para otro episodio más de este podcast con Andrés Ospina. Nos ven a través también del canal Cali TV, CNC y nuestras plataformas digitales. Las mujeres andan de moda en este podcast. El último podcast tuvimos una mujer, a Margarita, hoy tenemos a Natalia, otra mujer, porque me han dicho, Andrés, hay mucho podcast de hombre, necesitamos ver rostro femenino. Natalia, ¿cómo está? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Natalia, no sé si decirle entrenadora, formadora, monitora, coach de lo que es Pilates. La verdad, acá en Cartago vemos ya creo que son dos sitios de Pilates que hay, pero nos va a empezar a contar qué es Pilates, porque nosotros conocíamos el entrenamiento físico, el yoga, sí, pero el Pilates no era muy común en una parte como Cartago, eso se ve mucho en la capital, ¿cierto, Natalia? Sí. Yo, soy instructora. Instructora, muy bien. Certificada en el método Pilates, soy certificada en Pilates clínico, en Pilates Reformer, en Pilates Mat. En Baclar damos Pilates Reformer, esto es con una máquina que es impulsada por el cuerpo, que tiene varias resistencias para graduar el peso según la resistencia que va adquiriendo la persona. Le decimos Reformer porque es una máquina que reforma el cuerpo. Ya. Definitivamente devuelve la postura. Nosotros con el día a día, siéntese derecho, Andrés, sí. Nosotros con el día a día vamos deformando el cuerpo. Ahora en esta era digital, con los dispositivos móviles, el cuello más adelantado, empezamos a notar que los niños empiezan a tener aquí como un morrito, como un montículo, y es precisamente porque el cuello baja para poder atender lo que son los dispositivos móviles. Entonces sí, como dices, el Pilates es una práctica que en la capital, de hecho, yo vengo de Bogotá, me vine de Bogotá exclusivamente. ¿Hace cuánto está por acá? Llegué de manera definitiva hace 6 meses a Cartago. Ah, no, está. ¿En qué parte de Bogotá vivía? Vivía por el Parque del Country. Ya. Entonces mi familia es de aquí de Cartago, entonces ya. Toda la vida estuve relacionada con Cartago y y decidí dar el salto porque siempre que venía de vacaciones veía que hacía falta un lugar como Baclar para la práctica del Pilates y decidí en enero lanzarme al agua. Abrimos Baclar y el Pilates básicamente consiste en un entrenamiento físico, esto es un ejercicio físico, tiene exigencia, se trabaja también la parte cardiovascular, la persona suda, la gente cree que en Pilates no se suda, la gente suda, pero el objetivo principal es, como te decía, reformar el cuerpo, devolverle su postura original, por así decirlo, y que la gente empiece a tomar conciencia de la respiración y de lo importante que es lo que denominamos el core, que es el centro del cuerpo, la parte abdominal, esa franja abdominal. Lo importante que es fortalecerla para la vida, no es simplemente tonificar, sino que en el centro del cuerpo tú generas la estabilidad que necesitas en pies, en brazos, en el cuello. Entonces ese es el objetivo principal del Pilates, reformar el cuerpo y darle funcionalidad al cuerpo para el futuro. Muy bien, Baclar es su empresa, es el sitio que queda ubicado en el Prado, ahí cerquitica frente al María Auxiliadora. Y es una apuesta también muy atrevida, ¿no? Digo yo atrevida en venirse de la capital a montar un negocio que comercialmente creería yo que es complicado, porque no es fácil obtener, o sea, sí oferta, pero mi pregunta es, y aquí en estos días tuve una instructora de yoga, también me decía que de pronto la cobertura, la gente hay que como mostrarle mucho las cosas de lo que es. Sí. Y que hay veces no es tan fácil porque pues uno sabe que un gimnasio es más comercial que un Baclar, su empresa o el tema de Pilates. ¿Cómo ha hecho usted en este tiempo para que la gente conozca su establecimiento, su empresa y poderle decir, venga, practique esto, que también así como el gimnasio es importante, esta área también es importante? ¿Cómo ha hecho eso, Nata? Bueno, para mí las redes sociales en esta era son un aliado maravilloso, porque si bien tengo un público adulto, maduro, también tengo un público muy joven. Y me he dado cuenta que el público adulto se mueve mucho por el voz a voz. Entonces, como estrategia comercial, durante el mes de febrero, que fue mi primer mes de apertura de Baclar, la primera clase a la que iba la persona era completamente gratis.
¿Por qué? Porque la pruebita, lo que llaman la prueba. exactamente, la prueba. ¿Para qué? Para que se familiarizaran con el método, conocieran el método y decidieran si era una actividad física que les gustaría practicar. Y creo que eso fue clave porque permitió, por las redes sociales se pautó que esa primera clase era completamente gratis y creo que el voz a voz se expandió bastante bien y tuve una acogida muy importante durante ese mes y bueno, y los meses siguientes. De hecho, hoy en día Baclar estoy abriendo horarios que yo no tenía. O sea, se ha abierto pensados. la demanda. Sí, hay demanda para el sistema. Entonces, pero mi principal fuente de darme a conocer aquí en Cartago fueron las redes sociales. Tengo una estrategia en redes con una community manager que me apoya en el tema porque yo, pues, zapatero a tus zapatos. Sí, sí, es verdad. Entonces, ella sí es experta en ese tema y tengo lo que ahora se denomina en el mundo digital una UGC, que es una persona que se encarga de generar contenido desde la experiencia del usuario. Entonces, ellas dos son claves en la difusión de lo que es Baclar y tratamos de mantener como las tendencias de lo que vemos en redes sociales, Reels en tendencia, de otros estudios de pilates del mundo, en Estados Unidos. Tratamos de ver muchos estudios de pilates en Argentina y en Chile que tienen la industria supremamente desarrollada. Entonces, las redes sociales fueron claves y el voz a voz para mí también fue clave porque si la persona se siente identificada con mi clase, con el método y empieza a notar cambios en su cuerpo, qué mejor testimonio que ese. Que uno mismo, la propia vivencia. Exactamente. Nata, ¿qué el público maneja? Pues dijo ya que jóvenes y adultos, pero ¿quién va más? ¿El adulto mayor o adultos entre 30 a 45, 50? Bueno, tengo dos franjas muy disciplinadas y muy constantes, que son las mujeres. En la mayoría son mujeres, aunque también… ¿Hombres hay? ¿Cuántos hombres hay? En este momento tengo 2 hombres únicamente. Empezaron más, pero se fueron yendo porque no se sienten cómodos por la exigencia física, porque se sienten tiesos, Andrés. Se sienten tiesos porque cuando yo digo pierna en 90 de extensión, es absolutamente 90 de extensión, ¿no? Y los hombres son muy tiesos por naturaleza, no es que uno sea más flexible que el otro, no. Entonces, claro, esas piernas son como un gancho. Y yo creo que se intimidan. Tienen el basto. Claro, muchísimo más retraído. Ajá. Entonces, tengo un público de mujeres entre los 30 y los 45 años que son muy disciplinadas, que son mujeres que tengo de 3 veces a la semana, de 4 veces a la semana. Y también tengo un público de señoras ya de los 50 años más o menos, que también son muy disciplinadas. Entonces, esa es como mi franja más disciplinada. Y tengo mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años, que son quienes hacen pilates particularmente en las tardes o en las noches, que han empezado a generar más disciplina y lo combinan con el gimnasio, cosa que me parece maravillosa porque el pilates les da la herramienta de aprender a respirar para el tema de cargas, cuándo debo respirar para alzar la pesa, para llevar la prensa a la extensión y ese tipo de ejercicios que nos lesionamos muchas veces es porque no sabemos respirar al momento de alzar la carga. Ya. Entonces lo han complementado muy bien. Bueno, bien. ¿Cuánto dura más o menos la clase? Y hablemos acerca de las máquinas, ¿no? Son máquinas de madera, no son ni eléctricas, no son… el mismo cuerpo es el que las hace andar. Sí, el cuerpo las impulsa. Mi clase, en el método clásico de pilates que yo imparto, porque pues el pilates por supuesto ha tenido ya muchas variaciones, hay pilates fit, pilates hot, pilates, bueno… Yo imparto el método clásico de Joseph Pilates, su creador. El creador, sí, yo estaba leyendo ahora Joseph Pilates, o sea, eso es viejo, o sea, eso es de antiguo, de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Él inventó el método para recuperar a los soldados de la guerra. Es que todo lo que estamos viendo ahora es de otrora, el yoga es súper ancestral, Pilates, el boxeo también antiguo. Todos estos temas. Usted usa el método clásico, me decía. Sí. ¿Qué es? Yo uso el método clásico. ¿Qué se hace? Que es donde yo me centro más en el control del cuerpo. Sí. O sea, mis ejercicios se ejecutan de manera lenta y controlada, con un énfasis muy particular en la respiración, buscando la flexibilidad del cuerpo y devolverlo a esa postura que deberíamos todos conservar.
Por supuesto, dependiendo el tipo de mujeres que tenga en la clase, se pueden hacer algunas variaciones para hacer el énfasis en el abdomen y empezar tonificación de abdomen y fortalecimiento de musculatura profunda, como transverso abdominal, que muchas veces la gente cree que tener fortaleza en el abdomen es tener los cuadritos marcados y nada más alejado de la realidad. Si tú no tienes el transverso abdominal, que es el músculo más interno, fuerte, no estás haciendo nada. Entonces también hago ese tipo de variaciones cuando tengo un público mucho más joven que quieren estar de pie en la máquina, que es lo que se ve en redes sociales, de un poco más acrobático. Pero claro, por supuesto, eso ya conlleva un nivel de responsabilidad, porque si yo no tengo la estabilidad para pararme en la máquina, no puedo haber una lesión. Claro, una caída. Imagínate una caída desde la propia altura puede ser bastante peligroso. Entonces, trato de ser muy prudente con eso, pero a medida que la persona va entrenando, claro, va adquiriendo esa fortaleza y vamos generando y vamos practicando otro tipo de ejercicios que son un poquito más de más control y de más resistencia abdominal. ¿Hay en la clase básicamente una hora? Son 50 minutos. Son 50 minutos. ¿A full o hay momento de descanso? No, a full. Yo trato de que sea a full, les doy 4 o 5 segunditos como de recuperación y de volver a cuadrar la postura y vuelven y arrancan. Porque pues la clase, por supuesto, como todo entrenamiento, se divide en fases de calentamiento, una fase central y una fase de la entrada a calma. Retorno a la calma. Retorno a la calma. Exactamente. ¿Cuántas máquinas tienen ahí? Bueno, mi estudio es semipersonalizado porque me gusta estar vigilando la postura. No, que no haya tanta gente que a veces uno descuida. Ir allí, descuida 5. Exactamente. Eso suele pasar mucho en los gimnasios, ¿no? Sí. Porque muchas veces le venden a uno entrenamientos personalizados, ¿no? Y eso, un mismo profe, un mismo instructor está con 10 o 20, no alcanza uno a darle la vuelta a todo. No se alcanza y ahí es donde la persona por lo general se lesiona, donde la persona pierde la manera indicada de hacer el ejercicio. O eso aburre, o si no el profe va para donde la más bonita le Exacto, eso pasa muchísimo en los gimnasios, ¿no? Entonces, no, los gimnasios hay mucho eso, hay mucha gente que se aburre de los gimnasios por eso. Bueno, Natalia, acá en Cartago, ¿cuántos hay? ¿2 o 3? En Reformer, que es con máquina, que es de las que yo tengo 4 únicamente, porque como te digo, es semipersonalizado. ¿Cuánto vale una máquina de esas a propósito? Aproximadamente una máquina de esas está entre 6 y 7 millones de pesos. Mis máquinas ¿y eso lo hacen en Colombia? Fabricadas aquí en Colombia. Ya. Las fabricó mi instructor de pilates de toda la vida. Yo llevo haciendo pilates más de 15 años. En Bogotá hacía pilates, que fue quien me certificó en el método, porque también me parece muy importante certificarse en el método para conocerlo. Él las fabrica y las hace con las medidas terapéuticas del pilates. O sea, una hora ve máquinas que traen de China, que son en aluminio, son muchísimo más baratas, pero pues la estabilidad está un poquito comprometida. Entonces las mías son en madera, con su carro en aluminio, en acero, y el carro que uno empuja con el peso del cuerpo más las resistencias que tiene el carro. Entonces sí, una máquina más o menos vale entre 6 y 7 millones de pesos. ¿Es un buen negocio? Es un buen negocio. Es un buen negocio, el negocio es rentable, el negocio llega a punto de equilibrio. Y además es un negocio que entrega bienestar. Entonces, aparte del recurso de la parte económico, económica, creo que entregarle bienestar a la gente es el mejor retorno de inversión que puede tener uno. El mejor retorno de inversión. ¿Se queda ahí o es un negocio que es expandible? Es un negocio expandible. Ahora, perdón, Nata, a propósito de este tema, si es expandible, cualquier, digo yo, un profesional en deportes, un licenciado o algo así, ¿puede hacerlo o primero tiene que hacer el curso? O sea, lo ideal sería que un licenciado en educación física, en deportes, pueda impartir la clase, pero sí creo que más tarde que temprano, o sea, en el corto plazo, sí es importante que se certifique en el método, porque eso conlleva un conocimiento de la máquina, conlleva un conocimiento de ejercicio, conlleva el conocimiento de la postura, de la manera indicada de ejecutar el ejercicio, que no lo tiene la formación primaria en fisioterapia, en licenciatura en deportes, en educación física. Pero es más, te cuento, Andrés, que yo ni siquiera soy ni deportóloga, ni fisioterapeuta, nada. Yo soy politóloga. Politóloga. Yo estudié ciencia política en Bogotá, la ejercí por más de 20 años y decidí migrar. ¿Ya nada con política?
Gané, yo no y trabajé en política, pero asesoré al gobierno en varios temas importantes, gané, fue muy satisfactorio, pero creo que también... ¿Y por qué no siguió en ese rumbo? Ay, Andrés, porque... No tiene muchas excepciones, ¿no? Tiene muchas excepciones y este gobierno, desafortunadamente a las personas que fuimos técnicas en gobiernos anteriores, nos cerró las puertas para la práctica del ejercicio profesional. Entonces, eso también lo obliga a uno a buscar otras cosas. ¿No? Y si esto me apasionaba a mí hace tantos años, pues encontré una manera también de volverlo un recurso económico y de traerle pues bienestar a Cartago, que no tenía este tipo de no, y créame que paradójicamente lo que voy a decir es una aventura, porque hay ciertos negocios en Cartago que a la gente le da miedo de venir a montar algo. Pues aquí un negocio de comida te puede dar fácil, un negocio de trago pues te puede dar fácil porque es lo que más se consume. Pero por ejemplo yo le decía a la estructura de yoga que estuvo la otra vez en el otro podcast, a vos que haces el tema de pilates, es una apuesta interesante pero también riesgosa porque sí. Se hace ahí una prueba de capital, de arriesgar un capital en ese tema, pero es interesante. ¿Cuántos estudiantes o mejor cuántos alumnos tienes? En este momento, precisamente ayer estaba haciendo una cuenta muy por encima y a hoy tengo aproximadamente 65 alumnos. Buena cantidad. Muy buena 65, cantidad. Sí, muy buena cantidad. Muy buena cantidad. Muy buena cantidad. Si yo le digo, ¿por qué recomendaría hacer pilates? Cuando inició nos dijo todo lo que tiene bueno, pero ¿por qué también podría uno mezclar el tema de gimnasio y pilates? Yo recomiendo que lo mezclen y encuentro grandes bondades porque el énfasis que hacemos en la respiración y en la postura y en este estar, como les digo yo a mis alumnos, llevando el ombligo a la colchoneta, esa contractura que hace uno del abdomen, lo que genera es estabilidad en todo el cuerpo. Entonces, la práctica del pilates con constancia y disciplina hace un cuerpo más estable, más fuerte, donde el riesgo de caídas va a ser muchísimo menor, el riesgo de lesiones cuando practicas otro deporte muchísimo menor, para tenistas, golfistas. Eso lo podrían hacer nadadores. De pronto futbolistas. Eso. Sí, de hecho, yo a muchos de los hombres que van con cierto escepticismo a hacer pilates, les digo que si no han visto las redes sociales de Cristiano Ronaldo, él tiene su máquina en su casa y entrena casi 2 horas diarias de pilates. ¿Para qué? Para generar ese equilibrio en el centro del cuerpo que le permite esa agilidad para moverse. Cuando él tiene un core fuerte, se mueve con rapidez muy fácilmente. Sí, yo creo que a veces de pronto por el machismo, no sé, el hombre le da pena verse en esa cama haciendo esos movimientos. Con más mujeres. Porque también me decía eso la persona de yoga, yo pongo mucho tiempo y me dijo, no, la mayor cantidad de nosotros es mujeres, porque el hombre no se ve haciendo así, ciertos movimientos, cree que esos movimientos son muy feministas. ¿Eso todavía existe? Sí, eso todavía existe. Yo sí creo que hay hombres que piensan que hay ciertas prácticas que son para mujeres y otras para hombres. Y creo que no hay nada más alejado de la realidad. Pues ahí está en el total, si en el total son 65 y 2 hombres. Sí, se ve que todavía hay cierto tabú o cierta pena o resquemor de creer que es una práctica únicamente para mujeres. En Cartago ¿se puede avanzar en este tema? O sea, me explico. La gente sabe que puede ir allí y piensa usted de pronto abrir más espacio y demás. Sí, yo creo que Cartago da para que pueda avanzarse en el tema, pero también creo que hay un tema muy importante y es la calidad de la clase que se imparte. Calidad, eso es indispensable. Eso es muy importante porque... De pronto yo digo eso, Natalia, escúcheme, porque de pronto... Como aquí hay veces se abre un negocio, entonces el otro abre y de pronto se llena mucho y hay que, cuando hay tanto, hay que saber escoger. Claro, ¿no? Hay que saber escoger y yo ¿Usted es pionera? ¿Usted sería pionera? Sí, yo creo que en Cartago Baclar... bueno, ¿qué significa Baclar? Bueno, eso es otra historia y Baclar... Bueno, vaya echándola, vamos respondiendo. Es el nombre
las dos iniciales, dos letras del nombre de mi mamá y las letras del nombre de una socia que tuve, que ya desafortunadamente no está conmigo. Decidió emprender otras actividades, otro rumbo, dedicarse a su familia. Entonces ya no está conmigo, pero yo ya me había posicionado como Baclar. Ya. Entonces esos cambios de marca y de nombre. El Bad de su mamá. Exacto. Blanca, ok. Alba. Alba. Y Clara, de Clarita, de Clara, que era es el nombre de la mamá de mi socia. Entonces yo ya me había posicionado como Baclar y dije, no, la gente me conoce como Baclar, entonces me quedo como Baclar. Nosotros somos únicamente 2 estudios en Cartago que tenemos máquinas. Sé que hay más personas que hacen pilates mat, que es, ¿Qué es ese? En colchoneta. Ese también es bastante exigente porque ahí no tienes ningún impulso, sino es tu propio cuerpo. En colchoneta, pero sí. No sé si sería entretenido o no. La resistencia le da un toque de un poquito más de exigencia porque ya es el peso que tienes que empujar, ¿no? Tu cuerpo más el peso que lleva la resistencia, entonces eso le da, creo yo, ese entrenamiento en fuerza y tonificación que en el pilates en mat se demora muchísimo más tiempo. ¿Y cuál le ayuda más al cuerpo? Para mí, en reformer. El de máquinas. Definitivamente, el de la máquina. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos estilos? Con máquinas sé que es Baclar y un estudio más que se llama Equilibrio. No, pero de técnicas. No, en pilates tenemos pilates mat, pilates reformer, pilates clínico, pilates hot, que está muy de moda, entonces ese hot que es dándole duro al cuerpo. Se encierran en una sala sin absolutamente ni aire acondicionado, sin ventilación ni nada, se aumenta la temperatura de la sala donde están para que el cuerpo sude en cantidades alarmantes, pero es una práctica que también debe ser riesgosa, con mucha prudencia, que no le hallara a uno la pálida ahí, claro, que con un pollo asa uno ahí, claro, baja la frecuencia cardíaca, claro, muchísimo, total. y la gente puede desmayarse ahí, entonces me parece también un poquito riesgosa. Yo creo que la gente también antes de ingresar a algo debe por lo menos leer un poco. Sí. Y no quedarse solo con lo que ve en TikTok, sino que también debe documentarse científicamente si su cuerpo está para eso, o ir a indagar, ensayar y preguntar. Porque hay veces, yo veo que en muchos gimnasios y otros sitios recibe gente y empieza a hacer esto y no le miran si está subiendo bien el peso, si está haciendo bien el trabajo y los dejan ahí. Y eso es muy delicado. Yo veía también en estos días una noticia en un Smart Fit, no sé de qué, de Bogotá, Boyacá, que a varios instructores los empapelaron por ese tema, ¿no? Porque hicieron mal un ejercicio con una persona y los lesionó y demás. Entonces yo creo que también tiene que ser responsable tanto el que va a saber a qué va como lo que ofrece. No coger, ay, venga, es que yo necesito más clientes, venga y haga esto sin saber si le está haciendo un daño, una lesión física, ¿no? Sí. A mi estudio van, por ejemplo, señoras con escoliosis, las lumbalgias que ahora son Marinita, ¿cuántos años tiene Marinita? Marinita 70. De hecho, Marinita estaba en clase ahorita conmigo. Marinita tiene 70 y, por ejemplo, Marinita es un caso en el que uno ve el avance de la persona. Oiga, Marinita. Absolutamente, ella no coordinaba, le costaba mucho trabajo. Trabajamos varias sesiones con ejercicios de coordinación y ella ahora es una alumna muy aventajada, coordina más y ella misma dice que se siente mucho mejor, que camina con más seguridad, se agacha con más seguridad. Entonces creo que esos son los casos bonitos. Bueno, Marinita, para los que nos están viendo, es una ex profesora ya jubilada que estuvo muchos años en la docencia. Imagina uno con docente sentado tantos años, eso sí tiene una postura de años, usted en un pupitre calificando y viendo demás. Esa es Marinita, por eso es que bueno, ¿quién será Marinita? Sí. Muy bien, Nata, vamos terminando. ¿Qué decirle a la gente? Si yo le digo a usted, dígame, invíteme y convénzame a ir a Pilates. Bueno, Andrés, yo creo que hay que darle la oportunidad al Pilates de que el cuerpo sienta lo que es aprender a respirar para la cotidianidad, lo que es trabajar en el core para la vejez, para tener una vejez estable, para tener una vejez más segura, y es darle la oportunidad al cuerpo de conectar mente y cuerpo, pero no en el sentido espiritual, sino de que tú no pierdas funciones cognitivas que son muy importantes, es decir, que tú sigas coordinando, que tú sigas contando,
que tú sigas respirando y hacer conciencia de cómo respiras y cuándo respiras. Creo que es una oportunidad que uno tiene que darle al cuerpo más tarde que temprano, o sea, en cualquier etapa de la vida vale la pena hacer pilates para darle la oportunidad al cuerpo de sentir eso. ¿Redes sociales cómo la encontramos y en cuáles? Me encuentran en Instagram como Pilates Baclar, en Facebook como Baclar Pilates. ¿Y contactos, teléfono? Mi número telefónico de Baclar, 305-396-5634. ¿Y dónde queda? Pilates Baclar queda en El Prado, en la carrera Primera Norte, 1564. Esa es la dirección por donde es de la hamburguesa, ¿no? Sí, es ahí justo al lado de Texas. Bueno, yo de tiempo no voy a... Dos casitas antes de Texas. Hamburguesa de tiempo no voy a Texas, ahora que me acordé. Nata, bueno, aquí estamos en el podcast, un podcast para conocer otra área más de deportes, de física, de entrenamiento y demás. Muchas gracias por venir a este podcast, por contarnos un poco acerca de Pilates. Una politóloga que terminó haciendo Pilates. Esa está buena. Unas veces no termina haciendo lo que estudia o lo que quiere hacer, sino lo que la vida le va colocando. Lo que la vida le va poniendo en el camino. Bueno, así es. Chao, Nata, muchas gracias. Andrés, gracias a ti. Muy bien, terminamos.